es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Banco Continental responde. Pulp, naturalmente nuestra. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Samsung. Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Pacholí, con calidad Inca. Barcos y rodados, carga potencia y calidad. Carga en barcos y rodados, con los auspicios de Banco Itapúa. 40 años creciendo con la gente. Apelsin, calidad Fapasa. Líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcciones, calidad y cantidad garantizada. La Loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más segura en la vida. Medital, pronta salud. Esta noche, el Lunes de Mina. La Policía Nacional, la institución encargada de velar por la seguridad y el orden en el país, se ve nuevamente salpicada por hechos de corrupción que desembocaron en el cambio del propio comandante y toda su cúpula. ¿Cuáles son las políticas que se deberían implementar para cambiar la imagen y erradicar definitivamente la corrupción de la tan desprestigiada institución policial? Para analizar la situación nos acompañan el ministro del Interior Francisco de Vargas, el nuevo comandante de la Policía Nacional, comisario Críspulo Sotelo, el director de Justicia Policial, comisario Miguel Leguizamón, junto al excomandante Agustín Saprissa. Además, los abogados del suboficial Roberto Osorio, el principal acusado del robo con tarjetas de combustibles de la Policía Nacional, nos aclaran la situación actual de su defendido. Con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy pero muy bien. Les deseo un buen inicio de semana para todos y para todas. Hoy nos ocupa un tema muy importante, así es que quede así quietito y quietita frente a la TV, en serio. Temas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Antes le digo que estoy vestida como siempre por Tinola Borbón. Fíjense qué hermosa la chaqueta con estas aplicaciones en tonos de terracota, medio abordosado, beige. Así que muchas gracias, Tinola, como siempre, precioso. Realmente muy, pero muy lindos los detalles. Ya saben que pueden contactar con Tinola al 021 52 50 60 y en el Facebook Tinola Borbón SA. Bueno, hoy tengo Victoria Joyas. Miren qué hermosa. Como siempre, las argollas clásicas. Estas encima son medio gruesitas y pueden acercar un poquitito más. Ahí está, para que vean las joyas de... Puede acercar un chiqui más, ahí está. Acá está. Excelente. Y esto clásico también, que es este pendiente que podemos usar siempre, tenerlo siempre, que no compite, digamos, con el bordado de la ropa, pero es un detalle interesante a tenerlo en cuenta. Ya sabes que está en la avenida General Aquino, casi Capitán Andrés y Fran Luque, ahí frente a la plaza, teléfono 643-095 y el local en Asunción queda sobre Senador Long, casi Lilio. Victoria Joyas en Facebook. Bueno, como siempre también peinada y maquillada por las chicas de Joseph. Hoy nuevamente me maquilló María Eugenia ahí de Joseph, Mariscal López y Fernando de la Mora. Y la Casa Central que tienen que ir a visitar si todavía no fueron porque es impresionante. Todo un imperio de la belleza. Joseph. Bueno, y para hacer la envidia de todos, ya sabés que está el nuevo esmalte Revlon Color Stay Gel Envy. Ahí está. Precioso, unas tonalidades sensacionales y tiene un brillo, pero lo sensacional que ya es base más color. Y con ese brillo intenso, impresionante y para el día a día, increíble cómo dura. Probá los nuevos Revlon Color Stay Gel Envy. Innovador esmalte con brillo de diamante, resistente y duradero. Revlon Color Stay Gel Envy, ahí está. Bueno, saludo ahora a mis invitados de hoy. El tema de la Policía Nacional. No solamente este hecho de corrupción que se destapó, que en realidad, de verdad, a mí no me sorprendió nada. Es importante que se descubra, ¿sí?
pero todos sabemos que hay corrupción en la institución policial desde hace décadas. Me acuerdo inclusive una anécdota que quiero compartir con ustedes. A uno de los ministros, que ya no está obviamente, le había hablado a partir de una denuncia de una persona conocida que se acercó a la radio. Yo en ese entonces estaba en Radio 1 y que hablaba de todo el negociado de los coches Mao en ese entonces, de cómo hacían el negocio de cambiar los chasis y que entonces le cobraban obviamente a la persona, entonces ya no le revisaban. Bueno, todo el negociado que un sector de la policía lo hacía. Y teníamos realmente bastantes pruebas y elementos. Y me había dicho en ese entonces el ministro del Interior, mira, Mina, es exactamente lo que yo le dije, pues ministro, algo tenés que hacer, mira todas las pruebas, todos los elementos. Y me decía, mira, Mina, ¿cierto? Es así como decís, como dice este señor que hizo la denuncia públicamente, yo seguí el caso, etcétera. Y me decía, lo que pasa es que este es uno de los negocios de la policía. Hay varios negocios y cada sector tienen su rubro de negociado y de negocios. Y lo único que te digo, que mejor no te metas con ellos. Porque si Oviedo no te mató hasta ahora es porque él tiene un criterio político para matarte o no matarte. Y como matarte a vos le va a significar un problema, entonces por eso simplemente no lo hace. Pero en el caso de la policía ellos no tienen, muchas veces no manejan el criterio político que sí maneja Oviedo para no liquidarte, me dijo. Entonces no te metas con ellos por lo más probable que te liquiden. Y bueno, obviamente así quedó, digamos, a pesar que seguía haciendo la denuncia, pero digamos, eso quedó en el vulgar o pareí. Ahora se destapa, pero realmente desde la misma institución, y ahora vamos a hablar con el ministro, a ver cómo fue que surge esta denuncia de corrupción en la policía, y sobre todo, a ver, ¿y qué hacemos ante este hecho? Porque la corrupción hace que uno después tenga sospechas, obviamente, en varios ámbitos en relación a la institución policial. ¿Cómo hacemos para limpiar a la policía? Para que de verdad también la policía no solamente no sea corrupta, sino que sea mucho más eficiente de lo que está haciendo. Es el tema salarial, es el tema de los controles. A ver, ¿qué hacemos para vivir en un país más seguro y con una institución más confiable? Sobre estos temas vamos a hablar con gente trascendental dentro de lo que estamos hablando. Y que es algo cotidiano, o sea, es una sensación de inseguridad que obviamente todo ciudadano paraguayo quiere superar. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a tratar de averiguarlo hoy. Para hablar del tema estamos con el ministro del Interior, Francisco de Vargas. ¿Qué tal, ministro? Gracias por venir. Buenas noches, Mina. Un saludo a los panelistas, también a la audiencia y agradezco la invitación. Es mi primera vez en este programa, no contigo, pero en este programa es la primera. Cierto, porque conmigo 1000 veces ya estuvimos juntos en el otro programa. Y siempre es una experiencia fortalecedora y positiva. Que así sea esta vez también. Críspulo Sotelo, comandante interino, me ponen así. ¿Por qué interino? Explícame eso. ¿Qué tal? Primero te saludo. ¿Qué tal, comisario? ¿Cómo estás? ¿Cómo tengo que decirte comandante? ¿No te puedo decir comisario? Así es el tema de la regla entre ustedes, ¿verdad? Comandante, ¿verdad? ¿Cómo está, comandante? Demasiado bien, Mina. Buenas noches y un placer estar en contacto contigo y con la audiencia. Bueno, a ver, ¿por qué es interino, esto de comandante interino? Porque los grados que yo ostento en este momento es de comisario general e inspector. Sí. Y después tengo que todavía ascender a 2 grados más para llegar a ser, con el que debo ostentar, es el grado de comisario general comandante. Ah. Ahí recién ejerzo totalmente con los grados y con el cargo. Bueno, pero ¿y esto en qué te limita, digamos, aparte del título, digamos, de no poder decirte comandante y tengo que decirte interino, digamos? ¿Te da alguna limitación en relación al mando que puedas tener por esto o no? No, absolutamente. Nada. De hecho que el interino es solamente por el grado. Ajá. Ahora el cargo del comandante lo estamos ejerciendo desde que asumimos. Entiendo. Bueno, con nosotros se encuentra también el director, también interino de Justicia Policial, Miguel Leguizamón. ¿Cómo está? Buenas noches, Mina, y un placer estar contigo, compartir con tu audiencia. ¿Eso de interino pasa por lo mismo? Por lo mismo. Ajá. También no tengo el grado que corresponde y hasta tanto se dé, entonces sigue siendo interino. Agustín Saprissa, todos lo conocen obviamente, ex comandante de la Policía Nacional, también fue ministro del Interior,
Es así. Viceministro, señora. Ah, vice. No llegaste a ser No llegué a ministro. ser Yo era que te ministro. propuse ser ministro, vos no me hicieron caso. Me parece que en alguna oportunidad Muchas usted me oportunidades. propuso hasta ser presidente. ¿verdad? Presidente también me Pero- propuse. Pero de todas maneras, muy buenas noches, mi respeto a la teleaudiencia y un placer estar nuevamente contigo, señora Mina. Gracias por venir. Gracias por venir. Bueno, a ver, ministro, ¿podés hacernos así, lo más breve posible? Porque sé que mucha gente maneja, obviamente, el tema de lo que sucedió, pero no todo el mundo, y sobre todo de tu propia versión, digamos. ¿Qué es lo que sucedió y cómo se destapó este tema del negociado del combustible? Porque algunos dicen, no, la policía ni el ministerio no destapó, fue Petropar, o si no, esto no se hubiera destapado nunca. A ver, ¿cómo fue, ministro, y en qué consiste este negociado brevemente? Bueno, para ello, Mina, y para que se entienda claramente, tengo que ir un poco atrás, ¿verdad? Hasta el mes de finales de marzo, aproximadamente, la Policía Nacional se manejaba con los vales de combustible, que son esas tarjetitas que tienen por valor la de 50.000 guaraníes, y que uno se va y entrega en las estaciones de servicio, y se tenía noticia, y esto no fue solamente en la Policía Nacional, de que esos vales, habida cuenta su difícil auditabilidad, eran como dinero en efectivo. Uno o cualquiera iba a esas estaciones de servicio y las canjeaba por 40.000 guaraníes, quedando una suma, algunos hablan de entre el 10 y el 20% para el playero, que se beneficiaba también porque finalmente de cometer un acto ilícito, ¿verdad? Siempre recayó esa sospecha sobre esa utilización de los vales, y no solamente en la Policía Nacional. Sí. A partir de allí, de ese negocio que, como vos bien dijiste al inicio, todo el mundo sabía, pero nadie tenía forma de probarlo, el superior gobierno, a través de Petropar, decide implementar los sistemas de tarjeta magnética, que son mucho más auditables. ¿Cómo funciona el sistema de tarjeta magnética? A cada móvil de la Policía Nacional, en este caso las patrulleras, se le asigna una tarjeta con un código que sirve solamente para cargar combustible en ese vehículo. Por supuesto que previamente esas tarjetas se le entregan bajo la firma de un acta o una planilla a alguien que se hace responsable de la tenencia de esa tarjeta. La transacción realizada por el playero queda registrado en un sistema informático, ¿verdad?, que lo maneja Petropar. Por eso es que Petropar detecta esto, ¿verdad? Porque en el sistema informático, en un momento dado, ellos ven que en una patrullera se cargó combustible por valor de 3 millones de guaraníes en 3 minutos, y eso es imposible. Claro. ¿Verdad? Entonces, a partir de allí... Es que ese fue un delincuente bobo, porque digamos, ¿verdad? Si era un delincuente un poco más vivo, ¿verdad? Robaba a mí no me gusta darle ideas a la delincuencia, Mina, así que te pido disculpas en ese sentido. Bueno, a partir de allí, Petropar se pone a indagar un poco más y detecta que varias patrulleras pasaban más o menos. La utilización de muchas tarjetas ya en esas condiciones, ¿verdad? O sea que había más de una patrullera que cargaba más de lo que tendría que usar en esa semana, por ejemplo. Exactamente, ¿verdad? Allí seguramente que toman contacto con la gente, el administrador del programa, que estaba a cargo del comisario Mendoza sobre esa situación. Sí. Petropar decide tomar contacto con el presidente de Petropar, decide tomar contacto conmigo. Me acuerdo muy bien que me llamó y me pidió una audiencia, creo que era un lunes, y yo le digo, no me dice él, me habla así de algo importante, pero no me dice de qué se trata, porque no quería hablar por teléfono. Me dice, voy a irme mañana, por un martes, ¿verdad? Y a la misma hora de la audiencia que debía yo tener con el presidente de Petropar, ocurre el incidente del homicidio del exdiputado Magdaleno Silva. Sí. Bueno, eso nos tomó todo el día, por lo cual yo le pasé para el día siguiente la audiencia, se va finalmente al día siguiente, y allí me explica, ¿verdad? Casi en simultáneo, es más, prácticamente al retirarse él de mi despacho, yo recibo el llamado del excomandante Alvarenga, dándome cuenta de esa situación también. Él me explica, atendeme bien, Mina, porque yo creo que esto se da ya porque se encuentra en la situación que yo iba a enterarme de la cuestión, ¿verdad? Ahí el comandante me explica que
ellos habrían, te voy a decir lo que me dijo, ¿verdad? Que habían detectado que este suboficial Osorio, utilizando una cuenta de correo electrónico que estaba designada en el convenio para los trámites de las tarjetas, había solicitado un número mayor de tarjetas maestras al que él había autorizado. Me dice, yo solamente he autorizado 6, creo que fue ese el número que me dijo, y ahora resulta que hay 180, se le pidió a Petropar. ¿Y cómo fue esto? Y me dice, y Osorio falsificó la firma del comisario Mendoza. Yo quiero que se entienda también, Mina, que el trámite para la solicitud y entrega de las tarjetas era muy laxo. No puede ser que a una cuenta de correo electrónico tenga acceso cualquiera. Luego, a partir de esa situación, con la nueva auditoría, por ejemplo, nos hemos encontrado ahora con el nuevo comandante con la situación de que a una cuenta de correo electrónico tenía acceso más de media docena de personas. ¿Verdad? Bueno, lo que sí que el comandante me llama, me pone vía telefónica en conocimiento de esta situación, y yo le digo, comunícame por escrito rápidamente. ¿Verdad? Yo todavía no entendía muy bien ahí la situación. Yo estoy hablando justamente, acabo de hablar con el presidente de Petropar sobre esta situación, a quien yo le había pedido también que me emita una comunicación oficial con todos los elementos que él me había mostrado, porque me mostró las planillas que había impreso del software que ellos manejan y algunas filmaciones a las cuales ellos ya habían tenido acceso de la playa, ¿verdad? Y me dijo, creo que tenemos identificado 3 playeros a este momento, inclusive uno de los emblemas ya había despedido a uno de los playeros. Yo les pido a ambos que me remitan oficialmente la información. Eso llega a mí un viernes. Un viernes recibo la denuncia, la nota de Petropar y también de la comandancia. Ese mismo viernes, recuerdo que era a las 6 de la tarde, le entrego toda la documentación y los antecedentes al asesor jurídico del Ministerio del Interior y le digo, vas a trabajar fin de semana y me vas a preparar me vas a preparar la denuncia, le digo, porque yo le digo, voy a denunciar yo esto al Ministerio Público, ¿verdad? El lunes a las 7 de la mañana me tuvo preparado la denuncia bien detallada ya con los montos y lo que se escribía en la nota de Petropar y del comandante. Le llamo al fiscal general Javier Díaz Verón, a quien le conozco porque fue mi jefe durante años, ¿verdad? Aparte también de haber trabajado con mi padre, y le digo, Javier, le pregunté a qué hora iba a estar, quiero irme yo personalmente a hablar contigo. A las 11 de la mañana me fui yo y personalmente le entregué y le expliqué de lo que se trataba, ¿verdad? ¿A dónde quiero llegar? Que esto surge ya desde la iniciativa del superior gobierno de implementar un sistema auditable a sabiendas de que aquello era un despilfarro y un negocio, ¿verdad? Seguramente, de entre todas las instituciones que adoptó el sistema de la tarjeta magnética, en la Policía Nacional fueron los únicos que se animaron a desafiar ese sistema sin conocer seguramente cómo funcionaba y creyendo. Yo hoy día me pongo a pensar, Mina, cómo pretendían hacer pasar, ocultar, y no lo encuentro explicación, pero no puedo saber qué es lo que ellos manejaban en ese momento. Claro, pero estas tarjetas magnéticas, sí, el mecanismo es darle 6 tarjetas maestras o más de 6, ¿por qué llegaron a 180? Antes que nada, la Policía Nacional tiene algo así como 2.800 o 3.000 patrulleras. Exacto, por eso no entiendo eso de 6 tarjetas nomás. Porque el sistema se iba implementando gradualmente, ¿verdad? Bueno, pero igual iban a llegar a no sé a cuántas miles, porque... Sí, es que no se descubría en ese momento. Bueno, pero son 180... Bueno, pero acá ¿dónde radica la diferencia? Usualmente, y luego me va a corregir el comandante si es que lo conoce mejor que yo, a cada patrullera o a cada móvil se le asigna un valor de 2,5 millones de guaraníes mensual. ¿De combustible? De combustible en cada tarjeta. ¿Qué es lo que pasó? A estas 6 se le había asignado un monto mayor, que esa es la que pidió supuestamente oficialmente el comandante, de 10 millones de guaraníes. ¿Por qué? Porque hay unidades policiales que requieren mucho mayor movilidad. Y hay unidades policiales que tienen que actuar con carácter de urgencia, antisecuestro, antinarcóticos, investigación de delitos. Pero 10 millones de guaraníes para una patrullera. Por mes. Por mes, sí, para una. Esas eran las 6. De manera que no le falte combustible de ninguna manera.
Pero 10 millones no sé qué tenés que hacer. No, fíjate vos, y probablemente es un poco elevado, por ponerle que una patrullera consuma 5 o 6 millones de guaraníes, pero la idea o el concepto de esa tarjeta maestra es que no ocurra que una unidad del Departamento de Investigación de Delitos tenga que salir a las 2, las 3 de la mañana para ir a hacer un trabajo en el departamento de Amambay y luego por el camino se quede sin combustible o sin, bueno, decirlo? pero esto que dijo sin crédito en la tarjeta. A ver, el sistema, digamos, que Mendoza era el ordenador, digamos, ¿verdad? De gastos, algo así, sobre el tema de tarjetas. Ahí hubo un convenio suscrito, o hay inclusive, un convenio entre Petropar y la Policía Nacional. Y ahí Mendoza era el encargado. Sí. Bueno, porque él era el director del programa. Espera, y supuestamente Osorio falsifica la firma de Mendoza. Eso ya se tuvo que haberse peritado. Bueno, aténdeme bien, está siendo objeto de peritaje. ¿Qué es lo que yo estoy viendo ahora? Y espero que también se elucide rápidamente, que siempre, según lo dicen los fiscales, ¿verdad? Siempre Osorio utilizaba la cuenta de correo electrónico de Mendoza. O sea, no fue que supuestamente fue solamente para esta, sino que siempre fue así. Eso lo están diciendo, lo dice la gente de los Petropar y nos dice, para nosotros esa era la firma de Mendoza porque siempre era la firma que venía. Bueno, pero Mendoza no puede desconocer que Osorio como usaba. Sea, Mina, el manejo de información muy sensible y que tiene como consecuencia erogaciones por parte del Estado era demasiado laxo. Era muy casiano. ¿Y el comandante dónde interviene en esto, digamos? ¿Por falta de control del comandante bueno, a ¿cómo vincula la fiscalía al comandante cuando hace los allanamientos en el estacionamiento de la Plaza de la Libertad, creo que se llama, la que está ahí al costado del Panteón de los frente al Hotel Guaraní? Perdón, Plaza de la Democracia. Ajá. Bajo la información de que allí había unos vehículos que había llevado a estacionar el suboficial Osorio, ¿verdad? Entonces la Fiscalía se va y hace un allanamiento con el Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional. Eso es importante también decir que policías son los investigadores. Se van y encuentran dos vehículos. Una Toyota Hilux a nombre de la esposa del suboficial Osorio y un Mercedes SLK, que la propietaria o la administradora de estacionamiento le dice a los investigadores, este auto es del comandante. ¿Y qué dice el comandante sobre ese Mercedes? ¿Quién es en realidad? Está a nombre de su hijo. Ah, bueno, es entonces, en síntesis. Y claro, es ahí donde lo vinculan al comandante con Osorio. ¿Entendés? Y Osorio es el actor principal, si no el más pesado, ¿verdad? Pero es el eje de todo esto, como se está presentando hasta ahora, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué esta diferencia, digamos, entre el trato que tiene Osorio y que tiene el comandante y Mendoza? Porque el comandante, el excomandante, mejor dicho, y Mendoza no están presos en la cárcel, ¿verdad? Me voy a poner mi chip de fiscal para contestarte, Mina, que me saqué ya hace 3 años, pero sí, para los fiscales es demasiado sencillo. A ver. Porque Osorio trató de fugarse. Osorio trató de fugarse. Sí, a él se lo agarró a metros del Puente de la Amistad. Ajá. Y en el artículo 243 del Código Procesal Penal está previsto que a los efectos de considerar la aplicación de la medida cautelar se tendrá en cuenta el peligro de fuga. Y en el otro caso... Y aparte hay una diferencia en la calificación de los hechos punibles imputados a Osorio y al comandante Alvarenga y a Mendoza. Pero yo principalmente le atribuyo a esto, razonando como fiscal, al tema del peligro de fuga. Eso. Bueno, en relación a la nueva, a esta situación, comandante, a ver, ¿cómo administrás vos todo esto? Porque te nombran a vos y eso significa que como estás en un nivel inferior, digamos, de jerarquía, tuvieron que pasar a retiro, porque así es el sistema, comandante, ¿verdad? Tuvieron que pasar a retiro, no miles, pero digo decenas de policías antes de tiempo. Es así, ¿verdad? Para que vos puedas ser comandante, ¿verdad? Bueno, el cargo de comandante de la policía es un cargo que es exclusivamente elegido por el señor presidente de la República, es un cargo de confianza, como el subcomandante también. A mí, Mina, me gustaría haber entrado en otro momento, en otras circunstancias, no así, pero creo que dentro de la institución policial
estamos más hombres y mujeres buenos, y también tenemos mártires, héroes. Así es. Pensando en ellos, hemos agarrado esta situación donde estamos y lo vamos a hacer con mucha responsabilidad. Vamos a tratar de apostar a los jóvenes y también a otras cosas más que ayudan muchas veces para que podamos cambiar la imagen de la institución. Ahora, ¿cuántos años hace que estás en la policía vos, comandante? 29 años. 29 años de policía. ¿Cuál es tu patrimonio actualmente? Y bueno, yo vivo en Villa Elisa, estoy casado, tengo hijos, tengo una casa en Villa Elisa y he declarado todo lo que por lo menos pueda declarar y tener. ¿Y por qué todo lo que puedas? O sea, hay cosas que no declaraste, pues no puedes declarar. Totalmente. Justamente ya teniendo estas experiencias, ya a lo mejor he declarado totalmente mis ingresos, inclusive todo lo que tengo. ¿Y qué todo tenés? Mi patrimonio. ¿Una casa? ¿Y qué más es tu patrimonio, aparte de la casa de Villa Elisa? Y tengo un terreno yo estuve 4 años como jefe de comisaría en Hernandarias. Y ahí he comprado un terreno. Hernandarias, departamento de Alto Paraná. Sí. También ahí estoy pagando hasta ahora cuotas, un terreno. Y otro en Ciudad de Ipané que también estoy pagando. ¿Y bueno, tu señora a qué se dedica? Mi señora trabaja en la escuela Colegio San Francisco de Asís. ¿Y su patrimonio es conjunto con el tuyo? Conjunto. Sí. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque obviamente ni te conozco, no es que tenga ningún tipo de sospecha, pero le decía yo al ministro del Interior y también ahora voy a hablar por la responsabilidad, digo, que es la justicia policial. Yo siempre digo que ¿por qué hace rato la policía, y le voy a preguntar eso también a Saprissa, uno puede agarrar y chanear y ver más o menos cuáles son las casas de algunos comisarios, de algunos policías, y hacer un poco un correlato, así por muestreo nomás, ¿verdad? Ver a ver qué tiene y de dónde sacó. Porque entonces si la policía, esto en cualquier ámbito, ya sea en la policía, en cualquier institución, digamos, ¿verdad? Si uno hace una correlación entre cómo vive una persona y lo que factura una persona, ya sea en sus negocios, con su salario, ¿verdad? Ahí uno va a decir, bueno, acá hay algo que no anda bien, o por lo menos abrir una ventanita de sospecha. Entonces, también cuando se le nombra a un comandante, como mínimo cuando se le va a nombrar a un comandante, a todos los que se han nombrado, ¿verdad? Ahora vemos también la vida de algunos en términos, digo, sus bienes, que no hay mucha correlación, a no ser que haya heredado, justo nosotros no sabíamos y era, no sé, el nieto de Onassis que en una de sus aventuras tuvo con alguna paraguaya, qué sé yo, no sé, pero entonces habría que hacer una mínima investigación, así como cuando se hace ahora para nombrar a los miembros de la Corte, ¿verdad? Que me parece interesante porque se les investiga un poquitito más para nombrarlos, ¿verdad? Entonces habría que investigar un poquitito más al actual comandante. Yo no sé si ya sé que vos no sos el encargado de nombrar, sino que es el comandante jefe, en este caso el presidente de la República. Pero en este caso él nos da total discrecionalidad en eso. A ver, ¿cómo fue? Tanto en la oportunidad anterior, cuando la selección del excomandante Alvarenga, como con esta, el presidente de la República ha escuchado, pero sin reparos, las sugerencias que le hemos hecho del ministro. En este caso yo. Claro, bueno, entonces vos, cuando le emocionaste, digamos, a Alvarenga anteriormente y ahora a... Lo que pasa, Mina, a Sotelo, digamos. ¿Hiciste solo Alvarenga mínimamente a ver cuál lo que era su...? ¿Me permitís interrumpirte? Lo que pasa es que, primero te doy toda la razón del mundo. Hoy día está demostrado que, habida cuenta de estos hechos, gravísimos por cierto, nos obliga no solamente a tener en cuenta la remesa, porque tenés que tener en cuenta la remesa. Luego tenés que tener en cuenta el historial académico. Luego tenés que tener en cuenta sus aptitudes, ¿verdad? Se prefiere, y en esto me incluyo yo, que el comandante de la Policía Nacional tenga más aptitudes operativas que administrativas, por ejemplo, ¿verdad? Y hoy en día hay que tener en cuenta también su patrimonio, obviamente, y eso reduce tu espectro o tu universo de selección a menos de los dedos de una mano. ¿Por qué? Y porque es así, porque la remesa luego te limita ya. ¿Cuántos son usualmente por remesa? Nosotros estamos 43.
Y bueno, pero los 43 te limitan, digo, que todos están millonarios. No digo que todos estén millonarios, pero te digo que si no es solamente el patrimonio lo que hay que tener en cuenta. De esos 43, ponerle que ni la mitad son operativos o tienen experiencia, por ejemplo, en la parte operativa. Luego las calificaciones, luego su foja de servicios, ¿verdad? Si fueron investigados o no, si tienen pero tenés que agregarle entonces ahora un ítem más. Y claramente, tenés que agregarle un ítem. Claramente. Y bueno, te soy sincero, hoy día le damos mucho valor a partir, lastimosamente, de estos hechos acaecidos y muy negativos, por cierto, a esas circunstancias. Tengo que ir a una breve pausa y después consultamos sobre esto. A ver, ¿se hacen estas evaluaciones? ¿No? ¿Tienen idea ustedes? Porque ustedes se conocen entre los policías, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, saben y sospechan quién se hizo de fortuna muy rápido, etcétera. Y en segundo lugar, a ver, después quiero ir a unas estadísticas de la policía, porque quiero saber dónde está el problema. Son nomás, hay un porcentaje de policías delincuentes y cómo hacer para superar esto, ¿verdad? Hay bajos salarios, entonces incentiva, es el vínculo con el delito tan constantemente que se vean tentados. A ver, ¿dónde está el quid? Porque quería hablar inclusive con los carabineros y estamos con problemas de comunicación con Chile. Porque tenemos el contacto con un ex carabinero, un ex comandante, digamos, no sé cómo le llaman allá, pero lo que sería un comandante. Director general de carabineros. Director, de verdad, de los carabineros. ¿Cómo ellos hicieron? ¿Por qué ellos pudieron? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para tener una institución un poco más seria, a pesar que estoy de acuerdo con el comandante de que hay policías fabulosos, de que no todos son delincuentes ni no todos son ineptos? O sea, eso es así y yo lo reconozco absolutamente. Pero vamos a la pausa y seguimos ahondando en esto. Viví la Copa América Chile 2015 en HD como si estuvieses ahí. Contigo Sport HD viví toda la pasión de la Copa en alta definición. Conectá tu casa a Tigo Star HD más 3 megas de internet a solo 199.000 guaraníes mensuales durante 5 meses. Contratá llamando, atención, al asterisco 611 o al 021-618-9900. En Tigo, el centro sos vos. Hacelo mañana tempranito. Bueno, y tener la pulpa de pesoca, ya sabes, ir a entrenar, brazos, piernas a la tarde. Yo, por ejemplo, no tengo pulpa de pesoca precisamente, pero tengo pulpa de rompeolas, que es para preguntar y preguntar. Ya sabes, refresca esa pulpa que llevas dentro con una pula gaseosa con fruta para gente con pulpa. Pul, naturalmente nuestra. Pausa y enseguida volvemos. Timón de carro y Jack el Destripador. En la tanda de penales Paraguay. Copa América Chile 2015 en HD. Vivilo como si estuvieras ahí. Contigo Sports HD. Viví toda la pasión de la Copa en alta definición. Conecta tu casa a Tigo Star HD más 3 megas de internet a solo 199.000 guaraníes. Contrata llamando al asterisco 611 o al 021-618-9900. En Tigo, el centro sos vos. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stay Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Gaseosa con fruta para gente con pulpa. Pulp, naturalmente nuestra. La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CU, porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD. Para financiar la compra o construcción de tu vivienda propia, te ofrecemos préstamos de 250 millones a una tasa del 7,5%. O también préstamos de 300 millones a una tasa del 9,5%. Y para remodelar tu vivienda, tenemos préstamos a sola firma de 70 millones a una tasa del 12%. Tu casa propia ahora más accesible que nunca con la cooperativa universitaria. Confiable, solvente y solidaria. ¿Hola? ¿A dónde vas?
A la farmacia. Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. En el día de mamá y papá, deja que ellos decidan lo que quieran. En Farmacenter están los regalos. Y para que ellos elijan, sorteamos 20 gift card Farmacenter cargadas con 2 millones de guaraníes cada una. Farmacenter te cuida. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaí, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Los sueños siempre se hacen realidad. El sueño de la primera vivienda se hará realidad con el Banco Itapúa, con ventajosas condiciones de financiamiento. Si usted es asalariado con ingreso menor de 4 a 5 salarios mínimos, acérquese a cualquiera de las sucursales o casa central del Banco Itapúa, con tasas de interés anual sobre saldos de 7,5 y 9,5% respectivamente. Plan especial hasta 20 años de plazos. Esta es su gran y única oportunidad para comprar o construir tu primera vivienda. Banco Itapúa, hace realidad tu sueño. Banco Itapúa, creciendo con la gente. Todo solicitante deberá ser sujeto de crédito para el banco. ¿Puedo? Sí, claro. Chao. Tenés todo el tiempo que quieras con Practipago. Vas a poder realizar tus pagos de forma mucho más rápida y sencilla. Contamos con más de 1000 bocas de cobranzas en todo el país. Para mayor información, accede a www.bancontinental.com.py o comunicate al 492-501-3. Un servicio del Banco Continental. Una sensación de descanso. Se siente esa buena atención. Y el maquillaje en especial porque cambia mucho el rostro. Es una experiencia que siempre disfrutamos. Vengo con mi hija y bueno, pasamos horas de diversión. Mamá me hizo fanática y es la actividad que siempre hacemos juntas. Ellas confían en Joseph. Este bloque es presentado por Barcos y Rodados. Carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Y hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale día libre a la experiencia. Bueno, y ahora tenés todo el tiempo que quieras con Practipago, ¿eh? Vas a poder realizar tus pagos de forma mucho más rápida y sencilla. Cuentan con más de 1000 bocas de cobranzas en todo el país. Para mayor información accede a www.bancocontinental.com.pi o comunicate al 492-501-3. Practipago, un servicio del Banco Continental. Bueno, y encontrás todo en un solo lugar. Mateco, materiales de construcción, stock permanente, desde el cimiento al techo. Mateco, la solución. Encontrás todo en un solo lugar, arena, alquiler de contenedores, servicio de flete, cemento, varilla, cal, piedra. En la avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala, teléfono 501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizadas. Bueno, y puedes cargar, ya sabes, potencia y calidad en tu auto. Las naftas de Barcos y Rodados están formuladas especialmente
para responder las exigencias de todo tipo de motor. Carga potencia y calidad, carga en barcos y rodados. Bueno, y ahora saludo a mi compañera de todos los domingos, Jenny Domínguez, que nos pinta un informe en cifras. ¿Es así, Jenny? ¿Cómo está usted? Es así, Mina. Un saludo muy grande a nuestros invitados y a todos los que están viendo el Lunes de Mina a través de Red Guaraní. Pero antes quiero agradecer a Segolén Baitinola, que me viste todos los lunes, así que muchísimas gracias por este hermoso trajecito marrón con chaqueta bicolor y detalles, unos detalles importantes en la chaqueta, muy bello. Así que muchísimas gracias a Segolén Baitinola. Como lo decías, Mina, en este material les presentamos algunos datos estadísticos de la Policía Nacional, como presupuesto, cantidad de personal, salarios y demás. Veamos. El presupuesto vigente para la Policía de la República del Paraguay correspondiente al ejercicio 2015 es de más de 438 millones de dólares. De los cuales el 81% va destinado a servicios personales, el 13% a gastos corrientes y el 6% a gastos de capital personal. La Policía Nacional tiene un total de 23.954 funcionarios. 85% son hombres y 15% son mujeres y están distribuidos de la siguiente manera. 86% corresponde a personal operativo, 10% a personal administrativo, 3% a personal de sanidad y 0.47% personal a disposición. Salarios. La Policía Nacional estipula los salarios de acuerdo a los años de servicio. Personal con menos de un año de servicio, un salario mínimo. Personal con 10 años de servicio, 2 salarios mínimos. Personal con 20 años de servicio, 3 salarios mínimos. Personal con 30 años de servicio, de 4 a 5 salarios mínimos. Más bonificaciones por exposición al peligro, un plus que se contempla de acuerdo al rango. Asignación por hijo, seguro médico, alimentos, además de una asignación anual para uniformes que varía de acuerdo al grado. Seguro de vida. Todo el personal policial activo dispone de un seguro de vida por muerte natural y o accidental, invalidez parcial o total, conforme al rango, que va de los 20 a los 55 millones de guaraníes. Jubilación. El personal policial se jubila a los 30 años de servicio, por haber cumplido 60 años de edad o por solicitud de pase a retiro voluntario, que corresponde a partir de cumplidos los 10 años de servicio, jubilándose con el 30% del salario que percibe en el momento. Sumarios administrativos. En lo que va del 2015, un total de 607 personales de la Policía Nacional fueron sumariados por diversos motivos. Asimismo, 107 aguardan la finalización de sumarios que se iniciaron recientemente. Bueno, a ver, el tema, Saprissa, de esta corrupción policial. O sea, ¿vos tenés conocimiento de que esta corrupción policial, digamos, existe en algunos ámbitos de la policía, digamos, desde hace mucho tiempo? ¿Es nuevo esto? En realidad la institución policial siempre fue ejemplar. No, se dice de que esto se arrastra desde hace muchísimo tiempo. Es probable, pero hay una cuestión que, por lo menos en la administración que me tocó a mí administrar la institución, era por supuesto mucho menor de lo que es actualmente, lo que manejan los presupuestos. Imagínense, ahí he visto 400 y tantos millones, nosotros teníamos 92 millones de presupuesto. Y para combustible había solamente 50 millones mensual de guaraníes para combustible. Y teníamos un solo servicentro que era policial, en donde no se vendía el combustible a personas particulares, por ejemplo. Solamente se cargaba vehículos policiales. Los vehículos particulares, porque hay que decirlo, una gran cantidad del personal policial recibe órdenes y cumple su trabajo con su vehículo particular. Eso ocurría, ¿verdad? Entonces, ese vehículo particular del oficial fulano de tal, para acceder al combustible, tenía que ir a firmar un documento que se elaboraba en un solo lugar donde recibía el combustible. Que de ahí vaya y venda
Para nosotros fue todo un drama el pasar de la policía de la capital a la Policía Nacional. A mí me tocó hacer esa transición. ¿Y cómo llegábamos con los combustibles, con la alimentación, con los uniformes a la gente que estaba en Ciudad del Este, a la gente de Fuerte Olimpo y más? Entonces se tuvo que hacer toda una reingeniería para poder llegar a eso, ¿verdad? Y venían a retirar del kilómetro, creo que era 14, donde había un servicentro con el que nosotros comprábamos el combustible y depositábamos ahí, para que de ahí vengan a retirar la gente del interior, y lo venían a hacer en camioncitos con tambores, ¿verdad? O sea, era totalmente muy diferente. Yo aplaudo el sistema que se está utilizando, la tecnología, ¿verdad? La corrupción existió siempre, probablemente, señora Mina, pero era un poquitito menos agresiva, digamos. O por lo menos no se sabía como se sabe ahora. Y a nosotros nos preocupa como oficiales retirados también de que, por ejemplo, ya hubo una intervención en la policía. No hace mucho, un ministro del Interior hizo una intervención en el cuartel central de policía. Y supuestamente hasta en la comida y hasta en la revista de la policía había corrupción. ¿A quién está refiriendo? Bueno, no me acuerdo. El ministro Filisola, ¿verdad? ¿Y qué pasó? De todo ese proceso, toditos salieron sobreseídos. ¿Y por qué? ¿Porque falló la justicia? Porque, o la denuncia era falsa? Es que mucha gente no sabe probablemente las condiciones de vida en ese momento de la institución. Por ejemplo, el personal de una comisaría, ¿no están tiroteando o qué es lo que pasa? No sé si es un tiroteo o que se le cayó a alguien un bolígrafo probablemente. Bueno, no te vayas a tropezar ahí tampoco. Pero todas las comisarías de la policía tenían su casino. ¿En qué consistía el casino? En un lugar donde desayunaban, almorzaban y cenaban. Pero también se hacía negocio con el tema de la comida. Sí, pero señora Mina, ellos pagaban 30.000, algunos 50, en algunos lugares 50.000 guaraníes. Pero por la alimentación. No corrupción en sí. Pero en todas partes, ¿cuál es la institución que en este momento puede tirar la piedra, puede levantar la mano y tirar la piedra? Creo que acá en el país estamos toditos... bueno, pero eso no. No. A lo eso que no es una excusa en todo caso, que desastre que todas las instituciones son corruptas. No es una excusa. A donde quiero llegar solamente es que esta es una institución demasiado sensible a la ciudadanía. Es muy cercana a la ciudadanía. No solamente cercana, sino que ustedes justamente están para combatir el delito, digamos, ¿verdad? Y que justamente ustedes también sean delincuentes, entonces vamos a ver si es coboy o bandido, digamos. No, por eso, entonces, por eso. Es doble responsabilidad, pues yo siempre digo, si yo soy puta, pero no soy monja, allá yo, con lo que sea, pero si soy monja y puta, me digo que está mal. Entonces ustedes, si son bandidos y a la vez le combaten el delito, es una catástrofe, pero ¿verdad? Que cayó una puta en el país no importa, pero que una monja sea puta es un drama para la iglesia. ¿Sabe a dónde es lo que quiero llegar, señora Mina? Es que los delitos son subjetivos. Es fulano de tal mengano, no en la institución en general. No, pero el problema es que... ¿Me entiende? Sí, hay individualidades, pero yo creo que estuvo muy generalizada la policía, porque resulta ser que están los grandes delincuentes, pues están los pequeños delincuentes, policía que le usa al chico que roba cadenitas o celulares, ¿verdad? Y que también, digamos, se queda con un porcentaje, porque yo me acuerdo perfectamente que había un cuidador, un cuidacoches, en la otra radio, en la radio donde estábamos ahí sobre el 25 de mayo, que se fue llorando y me dice, señora Mina, yo robé antes, es cierto, yo robé y salí en libertad, ¿verdad? Y ahora, cada vez que ellos me decían, no quieren que le dé una plata, si no me van a volver a denunciarlo, como me decía en la pausa, ministro, que es más grave en la policía, como decías vos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Ellos tienen poder, digamos, coercitivo, le dicen al delincuente, mira que si no me das un porcentaje de lo que robas, yo te denuncio, o al revés, si no me pones tal platita, le pedía 200, 300 mil semanal, que tenía que el tipo agenciarse para dárselo, le denunció y después le dejaron en paz, y después no sé lo que pasó con el pobre chico, pero digo, no es así que hay un caso subjetivo, por eso que hay que ver institucionalmente qué hacer. Yo te pregunto,
Comisario, tengo que decir. Leguizamón. Sí, Miguel Leguizamón. ¿Qué hacer, digamos, una función que vos vas a tener, que es de control justamente, ¿verdad? ¿Ustedes pueden tomar la iniciativa en el control o ustedes solamente accionan cuando hay una denuncia sobre algún policía o ustedes también tienen un rol investigativo? Porque no hay un fiscal policial. ¿Cómo funciona tu institución, que es la de Justicia Policial? La Dirección de Justicia Policial es el organismo encargado de administrar justicia dentro de la institución policial. Se organiza en tribunales, juzgados y fiscalías. La instrucción del sumario se realiza por denuncia de oficio y a pedido del interesado, pero en todos los casos el comandante de la Policía Nacional es el que ordena la instrucción del sumario previo dictamen del departamento jurídico. O sea que tiene que nacer de vos entonces, comandante, sí o sí. De hecho, cuando hay una denuncia, ya sea a través de los medios o que nosotros estamos viendo que ese personal está al margen de la ley, lógicamente a través de un dictamen jurídico que nosotros tenemos, la asesoría jurídica de la Comandancia de la Policía inmediatamente remite eso y hace ya remite al departamento judicial para que pueda actuar conforme a derecho. Lógicamente los fiscales ya actúan inmediatamente y empieza la acción. Claro, pero tiene que nacer de ustedes mismos si no hay una denuncia. O sea que puede, no que tiene. Digo, si no hay una denuncia, a veces hay una denuncia efectivamente de la prensa, de alguien, etcétera. Pero si no, ustedes pueden tomar también de oficio ocurrieron varios casos. Asunto interno. Ocurrieron varios casos. Varios casos. Acá lo que dice el señor comandante, que también asuntos internos, también hoy día estamos ya implementando otro sistema. Para descubrir ustedes mismos. Lógico, la policía es lo que más está trabajando en ese. Yo pienso que una de las pocas instituciones también que trabaja y sanea su institución, su propio. Bueno, ahora, ministro, por último, ¿qué, como política, digamos, el gobierno, a través del Ministerio del Interior y obviamente con el comandante de la policía, ante esta situación, digamos, que conocemos todos efectivamente hace mucho tiempo, ¿qué políticas van a implementar para poder sanear o cambiar, digamos, este sistema en la policía? A ver, ¿qué? Antes de responder, también quiero complementar la respuesta a la pregunta anterior. Y la justicia policial, los juzgados de justicia policial son los encargados de dirimir y dictar sentencias en el marco de transgresiones a la ley orgánica de la Policía Nacional. Independientemente de la justicia ordinaria, porque los uniformados también cometen delitos, como es el caso que nos ocupa, ¿verdad? Las sanciones que pueden recaer en el marco de la justicia policial pasan por amonestaciones, arrestos y hasta ir de baja. Pero cuando se trata de un delito común, digamos, ya pasa directo a la fiscalía. A la fiscalía. Pero puede partir de la propia policía, por ejemplo, una investigación, un de sospecha. Tanto en la justicia ordinaria como en la justicia policial, las investigaciones pueden partir de cualquier lugar, al ser de oficio. Entiendo. O sea que, ¿verdad? Nosotros hemos tenido casos en donde la noticia para iniciar el sumario se la he pasado yo al propio comandante de la Policía Nacional, a raíz de conocimiento de hechos que tenemos nosotros, ¿verdad? Mira, allí es bastante complejo. Nosotros hemos justamente a final del año pasado implementado desde el Ministerio del Interior nuestra oficina anticorrupción. Yo soy un fiel convencido, y ahora más, y con las disculpas de los uniformados acá presentes, que el control debe ser extrapolicial. ¿Y qué quiere decir? Debe ser desde fuera de la institución. ¿Y quién tendría que ser la institución? Y en este caso, yo te recuerdo también que hay una Secretaría Anticorrupción en el superior gobierno, puede ser desde, en mi caso, del Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque los que componen la Dirección de Justicia Policial están en la cadena de mando policial. ¿Qué pasa si un día acá el comisario le tiene que investigar al comandante de la Policía Nacional? Claro. Él es su superior.
¿Y entonces cómo hacer? Y va a ser una complicación. Por eso, entonces ¿cómo podríamos hacer? Y por eso pero para eso tiene que modificarse la ley, porque ahora está escrito así en la ley. O sea, que ahora no Igual que los administradores también. El director administrativo y los administradores de los diferentes programas de la Policía Nacional. La ley exige que sean uniformados. ¿Verdad? Yo estoy considerando seriamente modificaciones legislativas porque estos hechos nos están obligando, nos están llevando a eso. Por eso te estoy preguntando, claro. ¿Verdad? Yo estoy considerando seriamente, no digo que esté decidido, pero estamos evaluando en este momento todas las situaciones posibles. Que una institución extrapolicial sea la que investiga la policía. Acá ocurrió, por ejemplo, algo muy importante. Acá pasa mucho por lo que dijo el comandante Saprissa también. Ahora, la Policía Nacional administra un presupuesto, pero gigantesco, comparado con eso da mucha más oportunidad, o atrae, mejor dicho, mucho más a la corrupción. Acá se pierde de vista que en diciembre del 2013, la administración de gran parte del presupuesto de la Policía Nacional, el Parlamento se la sacó al Ministerio del Interior y se la dio al comandante de la Policía Nacional. ¿Cuándo fue eso? ¿En qué año fue? En diciembre del 2013. Ahora te pregunto, comandante. ¿O a él? No a él, al actual comandante. ¿Estarías de acuerdo que una institución extrapolicial, llámese, qué sé yo, Contraloría o quien sea, digamos, o alguna institución, controle a la policía, o crees que tiene que ser dentro del ámbito policial? Bueno, de hecho que si es que va a mejorar para beneficio de la sociedad, bienvenido sea. Y de hecho que también la Contraloría está trabajando siempre, en este caso específico, la Contraloría está trabajando en la institución. Ahora, con los auditores. En el caso Osorio particularmente, con los elementos que tiene, porque vos manejás, me imagino, todo lo que pasó, ¿verdad? Sí. Comandante, actualmente. ¿Vos crees que él es el único responsable o pensás que efectivamente tanto Mendoza como el comandante y otros puedan estar involucrados? Yo no puedo opinar con respecto a la situación, ninguno de ellos pues están imputados. Mal puedo opinar porque están bajo dirección fiscal. Entonces, nosotros sí lo que estamos haciendo dentro de la institución, ayudar a la investigación siempre y cuando ellos nos pidan. Inclusive si nosotros tenemos sospechas, siempre estamos llegando justamente de esta auditoría interna y también en la Contraloría y con el apoyo que nos brinda el Ministerio del Interior. Si es que surge novedad, inmediatamente se lo comunicamos al Ministerio Público. Lo que pasa en esta situación, estamos decididos de que esta responsabilidad que asumimos con el señor Ministro del Interior por la confianza y por un montón de otras cosas más, vamos a hacerlo de la mejor manera posible, ayudados también por algunos excomandantes que creemos que están ayudándonos para mejorar el servicio, porque nosotros somos prestadores de servicio y estamos abocados a eso y estamos convencidos de Por ello. último, Saprissa, que si vos tuvieras que decirme 2 o 3 cosas que hay que hacer, pero brevemente porque me ponen el cartelito acá, para mejorar esta situación y prevenir, digamos, más casos de corrupción. Primero, fortalecer asuntos internos y buscar mejores perfiles de líderes. ¿Verdad? Buscar un poco, hay excelentes oficiales que pueden ir coayudando en este proceso, ¿verdad? Y si por ahí en algún momento se puede orientar también la administración institucional hacia una política salarial acorde con la responsabilidad de los policías, que se tengan en cuenta las horas extras que trabajan y que nadie les paga, que tengan un poco en cuenta los servicios extraordinarios que cubren y que otra gente se llena de plata y ellos amanecen en la calle custodiando. O sea, hace falta también eso para... Usted habló de carabineros. Pregunten carabineros, ¿cómo se mueve, señora Mina? La institución tiene un pedestal muy fuerte, entonces le obliga a su personal porque le da de todo. ¿Me entiende? Estoy totalmente de acuerdo. Y él está totalmente entregado a la causa institucional, Claro. porque le conviene, sabe que le claro. conviene. Así es. ¿Me entiende? Y la institución le protege. ¿Y lo tercero? Y lo Porque- tercero porque sería, siempre se habla del ingreso. Ajá. En algún momento, y yo también soy responsable de alguna manera de eso, en algún momento el ámbito político
convierte a nuestra selección de candidatos a nuestra escuela en una agencia de trabajo. Entonces, viene la gente, ingresa y no tiene la vocación. El nivel ni la vocación. Exactamente. Bueno, 3 puntos importantes, sin lugar a dudas, que tocó el ex comandante. Si vos tuvieras que ponerme 2 puntos, ministro, importantes dentro de la policía. Yo trabajaría, y de hecho hemos iniciado una campaña muy fuerte en las puertas de entrada a la institución policial, como señala el ex comandante. Primero, sí. Hemos elevado las exigencias de los test de exigencia, los criterios de selección, preselección, actualizado la batería del test psicotécnico. Yo te cuento un caso, mira, que para mí fue casi espeluznante. Sí. Tomó en estado público una situación en la cual un efectivo policial fue filmado disparándole en la cabeza. Y que no había pasado, el test psicotécnico, ¿verdad? Sí. Porque acá, así como lo dijo el comandante, esto se convirtió durante mucho tiempo en una agencia de empleo. Claro. Los test no se pasaban, igual, los exámenes no se pasaban. Y se como le ha recomendado fulano, igual pasaba. Eso uno. Segundo elemento importante. Y que la justicia policial, en este momento asuntos internos, porque es lo que legalmente corresponde, y la justicia ordinaria también, trabajen fuertemente ayudándonos para sanear el cuadro policial. Porque si bien debemos impedir que ingrese gente no apta, o que dejen de ingresar criminales a las filas policiales con el único objetivo de utilizar la fachada, el uniforme como fachada, los que ya están debemos sacarlo, ¿verdad? Y vos dijiste algo muy importante al inicio, Mina, y acá tenemos un plus en ese sentido. Esto, como vos decís, no te sorprende porque siempre se supo. ¿Qué es lo que pasó ahora? Tomó estado público. Esta es la oportunidad excelente que tenemos de convertir esto en una bola de nieve que se vuelva imparable. Hacer cambios de fondo, que no sea simplemente un maquillaje, como se hizo en oportunidades anteriores. Ahí el excomandante Saprissa te está recordando una, donde se intervino, donde fueron todos imputados. ¿Y qué pasó? Nada. Yo hasta ahora no he visto el resultado de esa intervención del comandante. Todos fueron yo tengo noticias, y Mina, yo te pido que lo averigües porque yo hasta ahora no he podido. Yo tengo noticia que el suboficial Osorio fue imputado inclusive en aquella oportunidad. No me consta, pero... Voy a averiguar. Esa intervención quedó en los populares traslados. Claro, así es. Y así se maneja muchas veces los traslados. Pues también pasó con el tema del narcotráfico. La policía, la comandancia fue allanada. Porque el fiscal Yusio fue el que allanó la comandancia. A mí también me llamó la atención, ministro, que el senador, ¿cómo se llama? El del PLRA, no me acuerdo. ¿Partner? No, el que está siempre denunciando el tema del narcotráfico. Ah, que vive Robert Acevedo. Robert Acevedo. Robert Acevedo había dicho que, con nombre y apellido, ministro, y vos habrás escuchado, obviamente, porque están en pasar la información, me dijo, hay 2 policías que cayeron con cocaína, que eran como 400 kilos, era muchísimo, ¿verdad? Y, sin embargo, fueron otra vez reincorporados, porque obviamente no sé qué habrá pasado en la justicia, y encima se le envió otra vez. Yo escuché mencionar ese caso, sí, Mina, y la verdad que hemos hurgado los registros y nos hemos encontrado el proceso del cual habla el senador Acevedo, ¿verdad? Porque lo que menos nosotros queremos es que gente que tiene antecedentes... Claro, ponerle sobre todo en el lugar... ¿Sabes qué hacemos? Inclusive, hay veces, Mina, que vemos que fue juzgado y fue sobreseído. Sí. Pero nosotros por informe de inteligencia sabemos que realmente ocurrió. Exacto. Y ahí es donde lo único que podemos hacer es separarlo del cargo. Claro, por lo menos no enviarle ahí donde va a cuidar el queso. Exactamente, ¿verdad? Ponerlo, no sé, sí, a repartir galletas. Así mismo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Obviamente, ojalá se haga este elemento de un organismo por fuera de la policía que también la pueda controlar. Y coincido plenamente con el comandante Saprissa en relación a... el comandante tiene que ser un líder. Tiene que tener liderazgo también, no solamente ser un... Debe ser el ejemplo. Y yo no quiero que me tome a mal el señor. Sí, ya sé, señora Mina, pero esto vale la pena. Yo le sugiero al señor ministro que le dé autonomía de vuelo a su comandante, que él sea el que salga a rendir, que no se exponga él permanentemente, porque si a él también le alcanza
ahí sí que nos descabezamos todo. Para eso está el comandante, que él se sienta que es un subalterno, que él es el que está manejando. Pero te puedo asegurar que no me va a alcanzar, comisario. Si yo hubiera recibido algún dinero de esta gente, ¿vos creés que el suboficial Osorio no estuviera gritando en este momento? Y el ministro también. Eso es lo que me da la autoridad moral para señalar y yo mismo ir a hacer la denuncia, ¿verdad? No, totalmente. Yo lo que quiero significar nomás con esto, sobre el liderazgo. Él es el comandante. Claro, por ahora hay una cuestión, no lo conozco y mucho menos, digamos, dentro de las fuerzas policiales, ¿verdad? Y él no puede hablar por él mismo porque queda muy feo, pero digo, yo no sé si él tiene liderazgo o no. No, pero hay que imponerlo. No, el liderazgo no se crea tampoco solamente. Hay que tener cierta... No todos son líderes, así es la vida. Totalmente. ¿Verdad? Porque si no todos seríamos presidentes de la República. O sea, no todos son líderes. Entonces, por eso que también... Otro elemento, yo coincido contigo, aparte de ver la foja del futuro comandante de la policía, en este caso, ¿verdad? También si tiene liderazgo, ¿verdad? Porque si es medio flojel y luego... Esta es una de las condiciones más a ser observada al momento de selección. Exacto, sí. Porque eso es muy importante. Porque puede ser, como vos... Y yo no lo conozco, pero si él, por ejemplo, como él tuvo experiencia, yo en 29 años puedo saber si este señor, si lo conozco y ustedes que lo conocen, si tuvo liderazgo donde estuvo, le respondieron, mandaba, ¿verdad? O no. Porque si hacían un bobazo. Ahí voy donde lo que vos decías, Mina. Vamos a suponer que encontramos un hombre que su patrimonio coincide con sus ingresos. Pero no de una transparencia. Sí, una transparencia, pero un bobazo que no. Pero no tiene las condiciones de liderazgo. ¿Verdad? Por eso es difícil. Bueno, continúa obviamente este debate porque efectivamente acá no termina. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. En un ratito estamos con los abogados de Osorio a ver qué nos dicen. ¿Quiénes más están metidos en todo esto? ¿Es solamente Osorio el único delincuente o hay otros tantos? ¿O Osorio luego no es delincuente y fue simplemente un mandadero de otros? Llegó al Paraguay el Samsung Galaxy S6 y S6 Edge. El Samsung Galaxy S6 y S6 Edge representan una función única de metal y vidrio, siendo el resultado un smartphone con diseños únicos. Los nuevos Samsung Galaxy S6 y S6 Edge vienen con un increíble sistema de carga rápida, fabuloso. Con solo cargar 10 minutos tenés batería por 4 horas. En 10 minutos ya tenés. Eso es lo más fabuloso para mí de estos Galaxy. Adquirí tu Galaxy S6 y S6 Edge en tu operadora favorita o locales de ventas autorizados por Samsung Paraguay. Para conocer más, ingresa al fanpage de Facebook de Samsung Paraguay. Samsung Galaxy S6 Next is now. Bueno, atención, Pharmacenter de nuevo con la super promoción, No te pierdas, este jueves 4 de junio, Pharmacenter te regala descuentos del 30% en todo. Y cuando dicen todo, es en todo lo que hay en sus sucursales. Esta promoción es válida con pago en efectivo, cheque o tarjeta de débito. O sea, este jueves, todo 30%. Si compras tus remedios, tus perfumes, tus cremas, todo, pues el 30%, imagínate. Haz tus pedidos también al 021-438-8000 o al asterisco 4388 desde tu celular. No te pierdas esta super promo nuevamente de Pharmacenter con el 30% de descuento en todo. Pharmacenter nos cuida. Luego la pausa con los abogados de Osorio, uno de los imputados en esta causa de corrupción. Más tarde alguna muñeca toda vestida de... Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stay Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CU, porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD. Para financiar la compra o construcción de tu vivienda propia, te ofrecemos préstamos de 250 millones a una tasa del 7,5%. O también préstamos de 300 millones a una tasa del 9,5%. Y para remodelar tu vivienda, tenemos préstamos a sola firma de 70 millones a una tasa del 12%. Tu casa propia ahora más accesible que nunca con la cooperativa universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Gaseosa con fruta para gente con pulpa. Pulp, naturalmente nuestra.
Tenés todo el tiempo que quieras con Practipago. Vas a poder realizar tus pagos de forma mucho más rápida y sencilla. Contamos con más de 1000 bocas de cobranzas en todo el país. Para mayor información, accede a www.bancontinental.com.py o comunicate al 492-501-3. Un servicio del Banco Continental. Señora, exige la auténtica citronela natural Incabril. Espanta mosquitos y moscas. Cuida a su familia del mosquito transmisor del dengue. Solo Incabril le garantiza un producto con citronela 100% natural. Y es de Inca. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Iniciamos este camino de esperanza, mirando a mi paso, de forma positiva, gente trabajadora y con sueños de salir adelante. Jóvenes en las plazas, sonriendo con vida sana y segura, en busca de oportunidades. Cruzándome contigo en tu barrio, con un saludo de confianza, imagino el río, con todas sus luces, admirando la costanera. En la tanda de penales Paraguay. Copa América Chile 2015 en HD. Vivilo como si estuvieras ahí. Contigo Sports HD. Viví toda la pasión de la Copa en alta definición. Conecta tu casa a Tigo Star HD más 3 megas de internet a solo 199.000 guaraníes. Contrata llamando al asterisco 611 o al 021-618-9900. En Tigo, el centro sos vos. Los sueños siempre se hacen realidad. El sueño de la primera vivienda se hará realidad con el Banco Itapúa, con ventajosas condiciones de financiamiento. Si usted es asalariado con ingreso menor de 4 a 5 salarios mínimos, acérquese a cualquiera de las sucursales o casa central del Banco Itapúa, con tasas de interés anual sobre saldos de 7,5 y 9,5% respectivamente. Plan especial hasta 20 años de plazos. Esta es su gran y única oportunidad para comprar o construir tu primera vivienda. Banco Itapúa, hace realidad tu sueño. Banco Itapúa, creciendo con la gente. Todo solicitante deberá ser sujeto de crédito para el banco. Una sensación de descanso. Se siente esa buena atención. Y el maquillaje en especial porque cambia mucho el rostro. Es una experiencia que siempre disfrutamos. Vengo con mi hija y bueno, pasamos horas de diversión. Mamá me hizo fanática y es la actividad que siempre hacemos juntas. Ellas confían en Joseph. ¿Jasmine? ¡Hola! ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. En el día de mamá y papá, deja que ellos decidan lo que quieran. En Farmacenter están los regalos. Y para que ellos elijan, sorteamos 20 gift card Farmacenter cargadas con 2 millones de guaraníes cada una. Farmacenter te cuida. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, el crédito para la vivienda, atención, los socios de la cooperativa universitaria, ahora tenés la oportunidad de lograr el sueño de la casa propia con crédito para la vivienda con una tasa del 7.5 y 9.5 a más de 20 años de plazo. A 20 años, perdón, de plazo, disculpen. Para más informe, comunicate al 6170-000 o al 0811-4100, Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Bueno, ya sabes cómo te puedes proteger todo el año. Ya sabes, con Apelsin C, vitamina de 1 gramo, vitamina C de 1 gramo.
estimula las defensas previniendo resfríos y prevenir también con esto los síntomas de decaimiento físico y mental. Apelsin C Vitamin no contiene azúcar y no contiene gluten. Apelsin C Vitamin en su presentación de 20 tabletas con sabor a naranja. Apelsin C Vitamin, calidad FAPASA. Bueno, y lo mejor para tus fiestas y recepciones, ya sabes, Confitería El Molino, que queda en España, casi Brasil, y ahí están los teléfonos, 021 22 53 51 y 021 20 40 31, y en la web www.confiteriaelmolino.com.pi. Bueno, se encuentran con nosotros los abogados dos, el doctor Rogelio Cardoso, abogado del suboficial Osorio, ya saben, imputado en esta causa que estábamos tocando. Rogelio Cardoso, ¿qué tal? Buen día. Buenas noches, señora. Buenas noches, yo buen día. Estoy en el domingo y en Radio 1000. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo buenas estás? Noches, señora. Gracias por venir. Oscar Rotela, también abogado del suboficial Osorio. Muy buenas noches. Buenas noches, Mina, y gracias por la invitación. Gracias. Bueno, ustedes escucharon anteriormente lo que hablábamos sobre el tema de la corrupción en la policía. A ver, Osorio es el único corrupto, digamos, en todo esto. Tuvo un trato especial, le preguntaba por qué creen ellos que él está detenido y los otros están, digamos, con otras medidas alternativas, no sé cómo es que le llaman jurídicamente, y me dijeron que él se imagina, el ministro, que fue por la posibilidad de fuga de tu cliente, porque cuando lo agarraron estaba ahí cerca del puente ya cruzando la frontera. Bueno, señora Mina, y para la audiencia, tomamos la defensa como un desafío de esta situación con el doctor Rotela, y para nosotros nuestro defendido es inocente. Inocente luego. Inocente, y va a demostrar en la estación procesal, de acuerdo al peldaño que nos toca desarrollar. Gran parte de su acusación es mentira. Por ejemplo, y que él estaba en el borde del puente para saltar a Foz de Iguazú. Mentira, porque ya hubiesen ellos haber leído el informe policial o el acta de intervención cuando se produjo su detención en el kilómetro 4, ya viniendo a Asunción con su familia, su señora. Estaba viniendo, ¿no? Estaba viniendo, no, claro. Ajá. Y él se quedó ya varios días. Estaba, es decir, un día anterior ya estaba para el partido Cerro Porteño en Ciudad del Este, en un hotel, y a sabiendas del fiscal. Él le comunicó al fiscal Piñanes, que es coayudante de Cantero, que él viajaba a Ciudad del Este, y en esa Osorio le pregunta a él en qué situación está en qué fase está su acusación, y le dijo que ya se le imputó y hay una orden de detención. Entonces él le dice que va a regresar a Asunción. El fiscal le contesta, hay que ponerse de acuerdo o ponerse en comunicación con su abogado. Entonces él decide regresar inmediatamente para ponerse a disposición. En el kilómetro 4 le agarran. Hay un acta de procedimiento. Que estaba viniendo. Que estaba, no, claro, en donde se le detuvo. El fiscal, emulando una estrella, con todo desparpajo. ¿Cuál fiscal? Cantero. Sale a decir que estaba primeramente en una oficina de migraciones y después estaba haciendo ya este ejercicio para saltar el río al otro lado, y después dijo que estaba a 700 metros. No es 1 kilómetro, no es 2 kilómetros, 3 ni 4. O decir, en el kilómetro 4 fue apresado y fue traído. O sea, eso desvirtúa, según vos, el hecho de que él estaba en proceso de fuga. Claro, bueno, y eso es para evitar concederle los beneficios. Las medidas. Entonces, bueno, pero vamos a suponer que en ese sentido sea inocente, que en realidad no estaba fugado. Pero en relación al delito que se le imputa, del tema de combustible, él era coreano, no sabía nada de lo que estaba pasando. En el tema de combustible hay un superior directo que no puede eludir ninguna responsabilidad, que es el comisario Mendoza. El comisario Mendoza es el que representa a la institución en el convenio. Es muy fácil, el convenio es así light, no se prevé ningún daño
vamos a decir, al Estado paraguayo. Es decir, dan ellos las tarjetas y se liberaron. Ahora con el doctor Rotella estamos preparando, hemos corrido un pedido al Ministerio Público para que se solicite el remanente de combustible que no salió allá. ¿Por qué? ¿Para qué sería eso? Y no, y ese puede que se activaron los pines, las tarjetas, se cobraron el dinero al quien nos pidió la factura y ese combustible que tenía que salir para una patrullera o para esa tarjeta libre quedó siempre ahí. Ajá, y bueno, ¿y con eso qué probaría? Vamos a suponer que quedó. Con eso probaríamos que también Petropar tiene, como dijo luego en un programa Mendoza, tenemos la responsabilidad solidaria, él y Petropar. En una él admite su irresponsabilidad ya y luego Petropar tiene que demostrar todo el circuito. O sea, ustedes creen que en Petropar también existe la corrupción, o sea que... Pero puede que sí, señora. Ajá. Ahora nosotros vamos Ahora, ¿por qué lo que dicen que Osorio es inocente? Bueno, Osorio es que cumplía la orden. Ah, bueno, pero cumplía una orden ilegal. No, ya no existe más luego la cumplir porque sea una orden. La orden debe ser clara, lícita y precisa. ¿Y entonces, ¿por qué decís que él es inocente si estaba cumpliendo en todo caso una orden ilícita? No, pero no puede ser que después de emitirse 3.500 notas y 1.000 mensajes de internet o por email, recién se den cuenta que Osorio no es el indicado en resolver los problemas de una giraduría o de ese programa. ¿Por qué hace rato ya no se alertó en la primera vez decir que esta no es la firma indicada? Está la firma, el sello de Mendoza, del comisario Mendoza, y encima firma Osorio. ¿Pero la firma es de Osorio? De Osorio, él dijo, es mi firma. Ah, es su firma. Claro. Y bueno, y entonces si es su firma... No existe entonces ahí ninguna falsificación. No, ya sé, pero es la firma de Osorio. Sí, claro. ¿Y la firma es de Mendoza o no? No hay ninguna firma de Mendoza. Ah, Mendoza, solo Osorio Solo Osorio, 3.500 más 1.000 correos electrónicos. Ah, entonces firma solo Osorio. Solamente no falsificó firma de Mendoza. No. Bueno, pero entonces Osorio igual es responsable porque él firma todo. No, pero ¿y por qué después de 3.500 vamos a...? Y bueno, no importa, porque son ineficientes en el control. Ah, bueno, entonces, ¿y quién es el que debe controlar? ¿Y Mendoza? Y bueno, vamos a suponer que Mendoza sea ineficiente. Vamos, espera, por eso lo quiero saber. Vamos a suponer que Mendoza sea ineficiente en el mejor de los casos, si no cómplice. No, pero ¿verdad? Inmediatamente. Bueno, por eso, o ineficiente o cómplice, pero lo que no me puede decir que Osorio es inocente. No, es inocente. ¿De qué es lo que es inocente? Bueno, imagínese, ahora estamos probando, en principio hubo una sensación, hubo una percepción de que él era el único responsable de esto. No, yo no te digo que él sea el único, no creo luego que sea el único, pero lo que yo te pregunto, ¿él es responsable también? No, solidario también puede ser hasta que se pruebe lo contrario en esta situación. Para nosotros está en la presunción de inocencia. Bueno, ya sé que jurídicamente está, pero te digo nomás que Osorio sí firmó, él reconoce que firma. Y esa utilización del combustible fue absolutamente irregular. Bueno, y eso es para la confesión de las tarjetas. Y las tarjetas, su destino, control y uso ya escapa de él. Quiere decir que él lo da su responsabilidad hasta cuando el superior le dice o una institución, una dependencia operativa necesita, entonces él gestiona ante la institución a través de su correo y después a través de una nota y la señorita o la recepción de la empresa se aboca a la confesión de eso. La entrega de esas tarjetas se hace a Mendoza. Su destino ya no es más a cargo de Osorio, ni si hubo recaudación, ni si hubo repartija, ni si hubo... O sea que su único papel, digamos, el de Mendoza, el de Osorio, perdón, ¿verdad? Claro. Es que remitir a Petropar el pedido de tantas tarjetas con tantos litros y tantos guaraníes, digamos. Por supuesto. Así y después, ¿qué hace él? Su función es darle a quién, a Mendoza todo. Claro, Mendoza es el depositario de todas las tarjetas y el que reparte. Y el que reparte, el que destina y el que controla, el que debe controlar el destino y uso de esas tarjetas. O sea, para ustedes, según lo que saben... Así es el mecanismo. No, por eso le digo, para ustedes, en el sentido de ustedes que conocen el mecanismo y todo esto, el responsable entonces de este fraude, ¿quién es?
Y siempre es el responsable, el superior que tiene que poner su cuota de responsabilidad, o lo contrario, toda organización... Decía, pero ¿quién negociaba con la tarjeta? Porque según vos, Osorio simplemente le pedía nomás, era como un pasapapeles nomás, entre Petropar y Mendoza. Y Mendoza era el responsable entonces, o sea, vos decís que Mendoza es el responsable. Claro. Bueno, por eso, entonces decime, Mendoza es el responsable. El responsable es Mendoza, solidariamente en el comandante también. Él no puede estar en desacuerdo, hay mucha correlación afectiva y amigable en que Mendoza y el comandante tenía una especie de afecto permanente en el quehacer institucional. ¿Por qué quiere decir un afecto permanente? Y amigos, son amigos de actividades que están insertadas en la misma necesidad operativa de las dependencias, y él, por supuesto, es un hombre de confianza y es girador de un programa. De un programa que tiene mucha... O sea, que a Mendoza le puso el comandante ahí. Claro, no puede él estar ahí, un enemigo no puede estar ahí. Ajá. O sea, que vos crees que hay un contubernio. Hay un contubernio. Claro que sí. Entre Mendoza... Le ayudé un poquito, señor. Sí. Hay un contubernio. Yo lo que te ayudé, pero no me animé, él todo a decir. No, y vamos a probar nosotros eso en un juicio oral y público. Y a través de usted vamos a pedir a la ciudadanía que se haga presente para ver cómo se le indica a un inocente. Toda esta situación, dice, habrá corrupción. Pues vamos a probar eso. El fiscal tiene que soportar una gran carga de fortaleza, por decir, en el sentido de probar esto. Porque el fiscal, y hay elementos probatorios de esto. Que exista elementos probatorios. Y no existe ni un elemento probatorio. Contra Osorio, según vos. Contra Osorio, y él no está llevando bien su trabajo. ¿Quién? El fiscal Cantero. ¿Por qué? Voy a hacer presente. Voy a hacer una correlación que a usted le afecte la indignación. Ajá. ¿Por qué usted se va a indignar? Usted se va a indignar cuando se le afecte su honor, su reputación. Lógico. Bueno, y usted tiene miedo. ¿Por qué? Porque en cada uno de nosotros está activado el miedo como un elemento que está en nuestro cerebro, vamos a decir. Claro, como un instinto de sobrevivencia. Bueno, un instinto de sobrevivencia. Y el fiscal Cantero, en vista de que le faltan medios para imputar a una persona, entonces previamente le llama y le dice que ella es amante de Osorio, o que usted es amante de fulano de tal. Imagínese, usted tiene 2 hijos, tiene su familia, su marido. ¿Y a quién le llamó Cantero? Le llamó a una señora, porque estuve investigando con el doctor Rotela, porque se dio un allanamiento en una playa de vehículos y ahí se encontró... el vehículo de la señora... No, se encontró los documentos que la señora pagó un vehículo... En el año 2005, 70 millones de guaraníes en cuota. ¿Quién era la señora de quién? Una señora... No, pero la señora de quién era, se me acordaba, porque no me acuerdo. ¿La señora de quién era? ¿De cuál de los comisarios? No, es una señora ajena a la causa. Ah, una señora ajena a la causa. Ajena a la causa. Y alguien le dijo a Cantero, y por esa documentación, que ella era amante de Osorio y que Osorio se ve más complicado comprando vehículos a su amante. Ella tiene 2 hijos. Estuve investigando, tiene un marido, tiene unos padres. Él no sabía ni que vivía en casa de alquiler. Él le indicaba que ella compró ese departamento y le dijo ella que no, ella vivía en casa de alquiler. Ahora le imputó por el riesgo de que pueda incurrir este fiscal en una difamación y calumnia. Hoy hizo con otra persona así, y así está haciendo. Vamos a ver cómo puede sostener esta situación. Ahora, en relación al tema, se me fue el tiempo lastimosamente, en relación al tema de los otros, hay ¿cuántos imputados? De parte de los playeros. Bastante, ya 9 creo que son. Bueno, pero también tiene que haber otros policías más, porque... Es que sabemos, el sentido común nos dice, porque, lo que no podemos hacer es involucrarle a ninguno si no tenemos las pruebas. Pero acá nosotros, partiendo de la premisa del derecho administrativo, debemos saber de que la responsabilidad no se delega. Lastimosamente, si se llegó a esta corrupción, hubo un descontrol. Y el Código Penal vigente
no le libera al que no controló en forma, al que no fue celoso en la custodia de un bien público. Sí, te referís al comandante de la policía. A todos los que están por arriba de Osorio, porque Osorio es apenas... Bueno, pero yo te digo que aparte de por arriba de Osorio, sí, también tiene que haber por igual o por debajo, porque ¿cómo vos efectivizás toda esa cantidad de tarjetas, digo? Y convertís en plata, que en 3 minutos una misma patrullera cargue en un minuto 3 millones de guaraníes. No, por ¿Quién supuesto, era el que se iba a por supuesto que eso? iban gente de menor rango. Claro. Y en tenía ese que traerle vínculo, a alguien, porque No. Yo le pregunto, a ver, ¿cómo se hacía el negocio en síntesis? Y muy probablemente en un programa anterior estuvimos viendo el propietario de una gasolinera que dice ser que hay el empleado infiel, el que recibió las tarjetas y probablemente la empresa le dio los PIN y comenzó a insertar, a marcar y quedan los registros. Esos registros es lo que queremos nosotros de Petropar. Hasta hoy el Estado no tiene todavía un daño patrimonial, porque aún esa cantidad de combustible que sale está presupuestada. Sí, presupuestada, pero digamos... Y ahora se suspendió eso hasta tanto se aclare esta situación. Ahora, ¿ese dinero dónde está? Claro, bueno, exacto. ¿Y cuál fue la causa de este condominio? ¿Y cuál fue la causa? Y bueno, y eso es lo que estamos... No, pero yo quiero saber, que según ustedes, ¿cuál es la hipótesis que manejan? Y probablemente aquí hay se realizó una mala división, o la matemática no fue como Montesquieu y otros grandes filósofos pudieron tener mucha certeza. Hubo aquí un desfasaje con despropósito, y eso tenemos que saber. La incógnita está en Alvarenga, en Mendoza y también en nuestro defendido, pero él es el último eslabón. Bueno, ¿vos crees que hubo algún inconveniente y por eso se hizo? Y probablemente estamos viendo, quedó el sonido en el ambiente, y vamos a captar también, porque se dice que hasta la voz de Jesucristo se está teniendo ahora con la tecnología. Y vamos a hacer. Bueno, muchísimas gracias, gente. Lastimosamente se me va el tiempo, pero bueno, esta investigación... ¿Usted quiere saber cómo se soluciona el problema de la policía? El problema político tiene que ir aquí a 1000 metros. Es decir, el tema de la gente que manejan en forma política tiene que... Y que el comandante se relacione directamente con el señor comandante en jefe. Y el ministro del Interior puede dedicarse a un montón de otras cosas, con el debido respeto al señor ministro. Esa es tu el comandante con su comandante en jefe. Y ahí terminó el problema. Pero, entonces, ¿quiere decir que el ministro es el responsable de la corrupción? No, estamos hablando de las injerencias políticas y los problemas que vienen en el colegio en la selección. Campana me sacan. Correcto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, Barrio Residencial Punta del Este es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaí de Ciudad del Este, próximo a la zona de influencia del futuro Segundo Puente. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y realmente especial para residencias y casas quintas. Elegí hoy tu lugar perfecto llamando desde tu personal al asterisco lote o llamando al 061-500-395. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura de la vida. Bueno, y tenemos Incabril, ya sabés que presentó su multiuso, realmente limpiador, con auténtica citronela natural. Espanta mosquitos y moscas, cuida a tu familia. Solo Incabril te garantiza un producto con citronela 100% natural y es de Inca. Ahora también está en Facebook, www.facebook.com/inca.par. Bueno, en Reca ya sabes que encontrás todo para tu empresa, el merchandising, también atención para los que están en campaña. Padre Cardoso 704, esquina Teniente Ruiz, teléfono de Reca, anota 021-226-712 o www.reca.com.pi. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos volvemos a encontrar este miércoles a las 22 acá por Red Guaraní nuevamente. Chau, chau. Este programa fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Banco Continental responde. Pulp, naturalmente nuestra.
Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Samsung. Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Pacholí, con calidad Inca. Barcos y rodados, carga potencia y calidad. Carga en barcos y rodados, con los auspicios de Banco Itapúa. 40 años creciendo con la gente. Apelsin, calidad Fapasa. Líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcciones, calidad y cantidad garantizada. La Loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más segura en la vida. Medital, pronta salud.